Shalom, bienvenidos. Shalom, Shalom a shalom. todos, shalom a todos. Compañeros de la luz, muchas bendiciones. Acá transmitiendo desde la Asociación Brele Colombia, en Medellín, Colombia. Ahí tengo pendiente, don Guillermo, para hablar de qué es esto, la camea, de qué es esto. Ah, qué bueno. Sí, sí, me interesa bastante. Me ha parecido muy bonito. Siempre me ha llamado la atención eh, eso. Sí, hay que buscar el espacio para echar ahí la historia completa, porque es una historia muy bonita, es una historia. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, me interesa bastante. Siempre me ha inquietado mucho. Sí, pero igual acuérdate que camea es como una muleta. Ajá. Acá está la carta del cielo, lo que llaman la carta del cielo, así dobladita, la escribió una persona especial, y esa es la camea, pues esta camea, o sea, este amuleto. ¿Y cómo se puede adquirir? En Israel. Ah, bueno, vamos, Vamos, que esto está chévere. vamos, Que, vamos, vamos. que vengan, que vengan. Bueno, muchachos, vamos a empezar, Dios mediante, con una introducción para empezar a estudiar el Likutei Alajot, el martes de Likutei Alajot. Acá está, gracias a Dios, Osman. Eh, entonces, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de deudas. Sí, entonces vamos a hablar de Rabbi Shimshon, Rabbi Shimshon del Bosque, se llaman así, Rabbi Shimshon del Bosque. Rabbi Shimshon tenía 12 años, era un tierno infante cuando empezó a escuchar las palabras de Rabbi Natán de Breslev, de Reb Nosson, y lo encendió mucho. Tenía 12 añitos, y entonces él vivía en una familia que era anti-Breslev. Decía, los libros de Breslev no son para leer, son para quemar. Y él todos los Shabbat se iba a escuchar a Reb Nosson, porque Reb Nosson iba escribiendo en la semana pues, todo lo que quería hablar en el Shabbat, ¿cierto? Y entonces eh, los papás de Ray Shimshon le dijeron, no, prohibido ir a donde Ray Natán. Y Ray Shimshon no le hacía caso, porque está la alhaja de que uno tiene que obedecer a los padres, pero él tenía un conocimiento que los papás están equivocados, porque cada vez que iba a escuchar a Rabbi Natán le daba vida. Pero no le hacía caso y seguía yendo, y un día, un Shabbat, antes del Shabbat, le escondieron las ropas del Shabbat. Ah, los judíos en el Shabbat se ponen una ropa especial, ¿cierto? Y entonces, para honrar el Shabbat. Y entonces le escondieron las ropas, o sea, le metieron ahí la ropa en un closet con llave y lo encerraron en un cuarto para que no fuera a escuchar a Rabbi Natán. Ay, hombre, Rabbi Shimshon, no, ¿qué va a hacer? Y ahí encerrado, y abrió el closet de ese cuarto y había un vestido de la mamá. Y se puso el vestido de la mamá y se voló por la ventana. Apenas llegó a la calle, todo el mundo, ¡ah! Este judío ahí, niño ahí, vestido como una mujer, ¡wow! Todo el mundo riendo. ¿Sí? Está enloquecido por estudiar. Se enloqueció por ser brelevero. Y él ahí, calladito, andando para donde Rabbi Natán. Cuando llegó donde Rabbi Natán iba en la mitad del discurso de Torah. Y entonces apenas entró, los Hasidim, los bresleveros también. ¡Ah! No, este es que mujer, mira, eso salió por TikTok, se hizo viral, hicieron ahí el video. Lo que pasa es que eh, como Rabbi Natán expresaba sus discursos de Torah el sábado,
en la tercera comida, o sea, digamos el sábado ya por la tarde, entonces venían breleveros de muchas partes. Habían unos que se demoran hasta 2 días caminando, porque la mayoría no tenían ni para el pasaje. Les tocaba caminar 2 días para estar en Chabat, donde Rabbi Natán. Rabbi Shimshon también vivía en Breslev. Pero entonces, como imagínense, no tenían para el pasaje, llegaban allá mani vacíos. A Remnoson le tocaba darle comida, alojarlos. Muchas veces pues pedía de acá para poder ayudar pues a los breleveros, porque en esa época la mayoría eran muy pobres, pero eran muy dedicados, muy devotos de hacer rezos, de hacer plegaria y bodedut, de estudiar Torah, la Torah de Rabbi Nachman. Entonces llegaban, imagínate, hasta 2 días caminando. Entonces allá, mejor dicho, eran huéspedes por toneladas. Y cuando llegó Rabbi Shimshon vestido de mujer, todo el mundo, ¡ah! Todo el mundo se rió, pues, es decir, pues, ¿quién no se ríe? Y entonces Reynoso lo miró y sonrió. Le dijo, te voy a pagar esto en el mundo venidero. Te voy a pagar eso, porque él mismo entendió que era lo que había pasado. Ese sacrificio del alma que tuvo que hacer Rabbi Shimshon para poder ir a escuchar la Torah de Rabbi Nachman. Entonces dijo eso, que le iba a pagar en el mundo venidero. Entonces, bueno, la vida siguió. Años después ya Rabbi Shimshon se casó y se fue por los lados de Lemberg, para el oriente de Ucrania, a donde Rabbi Abraham Dov, que era un nieto de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Abraham Dov poseía unos terrenos muy grandes que eran puro bosque, bosques y bosques y bosques y bosques, y en esa época, pues sí, todavía, pero en esa época había mucha demanda de madera para construir. Entonces él poseía esos bosques y la gente necesitaba madera para las casas, para los muebles, para todo. Y entonces se volvió muy rico, supremamente rico, porque pues una demanda bien grande y tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que necesitaba una persona que fuera responsable, que fuera confiable, que pudiera confiar en él, la persona, y preferiblemente que fuera un judío. Entonces, Rabbi Shimshon empezó a trabajar con él y hicieron una casita en la mitad de los bosques, y no imagínate qué trabajo tan bacano. Llegaban para la gente a comprar la madera, pero pues, llegaban, digamos, una vez a la semana, hacía el contrato, recibía la plata, después iba a consignar al banco, que él vivía ahí cerquita, pues como al pueblo, pues, no era lejos, y toda la semana ya haciendo hipodedut, estudiando Torah en el bosque, y en el Shabbat se iba para la casa, pues para el pueblo, y pasaba con la familia. No, pues, vivía en el Gan Eden, en el jardín del Edén, el Shimshon allá. Y entonces, Rabbi Abraham Dov, el nieto de Rabbi Nachman, le dijo a Rabbi Shimshon pues, que él confiaba mucho en él, que si necesitaba algún préstamo, necesitaba plata, que lo cogiera el negocio y no, ni siquiera le dijera nada, coja el préstamo y cuando puede paga. Entonces, ya después, la hija de Rabbi Shimshon se iba a casar y necesitaba urgentemente plata para el matrimonio. Entonces hizo un préstamo y la hija se casó y después se murió Rabbi Shimshon. Y entonces, pues falleció. Y esa misma noche fue donde Rabbi Abraham Dov le dijo, yo te debo plata, tengo una deuda, no te la puedo pagar porque resulta y sucede
como dice un amigo mío, que fallecí y ya no te la puedo pagar. Pero el problema es que tengo que pagarte la deuda para poder entrar a Lejal, a la cámara de Rabbi Nachman en el cielo. Entonces Rabbi Abraham Dov le dijo, hágale de una, vea, lo perdono, pero con una condición, le perdono la deuda con una condición, que me diga qué pasó desde que falleció hasta este momento. Y entonces Rabbi Shimshon le dijo, bueno, cuando fallecí lo primero que vi fue a Remnoso y me dijo, acuerda que tenemos una deuda pendiente. Yo le dije que le iba a pagar por esa vergüenza que sintió y por haberse quedado callado y haber asimilado esa vergüenza para poder estudiar Torah. Entonces lo va a llevar a donde Rabbi Nachman, para donde el Rebe, de Rabbi Nosal. Y lo agarró de la mano, llegaron al cielo, y en el cielo cada sadik tiene su cámara, es como una habitación, un lugar, pues como así, una estructura. Y todos los sadikim tienen su cámara, pero ahí está la puerta, ¿cierto? Es como algo fijo, ¿cierto? Como una estructura, pues ahí como acá en la tierra. Pero la Rabbi Nachman no, la Rabbi Nachman se está moviendo constantemente, siempre está en movimiento. Y entonces Rabbi Natán Reynoso sabía cómo entrar, entonces entró con Rabbi Shimshon y ahí estaba Rabbi Nachman sentado en una mesa. Y ahí en la mesa tenía un libro gordo, grande. Entonces Rabbi Natán le dijo, vea, este es Rabbi Shimshon, es mi estudiante. De Rabbi Nachman empezó a buscar en el libro. Ah, sí, aquí está. Pero me da el favor y primero me lo lleva al río Dinur, que es un río de juego. Dicen que antes de entrar uno al Gan Eden, al jardín del Edén, tiene que entrar a ese río de juego. Y es como una mikve, como una purificación. Y entonces se dice que Rabbi Natán cuando entró pues allá al Dinur, que eso era, ¡ay, no, qué tan bueno esto! ¡Ay, tan rico, tan sabroso! Y era ahí nadando ahí, cogía, soplada. Entonces todo relajado y todo contento. En cambio, Rabbi Shimshon dijo, ¡ay, no, yo en mi existencia no he sentido un dolor tan grande, un sufrimiento tan grande como haber entrado a este río! Listo, bueno. Volvieron a la cámara de Rabbi Nachman y Rabbi Nachman le dijo, bueno, para poder entrar acá, tiene que pagar las deudas. Para tener una deuda con mi nieto, porque Rabbi Abraham Dov era nieto de Rabbi Nachman. El mejor iba y paga la deuda y ahí sí puede entrar a la cámara. Rabbi Nachman. Y entonces ahí fue que se le apareció en el sueño a Rabbi Abraham. Entonces, que eso es una cosa muy tesa, que uno no debe tratar de no deberle plata a nadie. Porque si Aló, uno... compañero, buenas noches. ¡Aló! Bendiciones. Buenas noches, amén. Dios lo bendiga, hermano. Que para uno poder entrar a la cámara de Rabbi Nachman, bueno, uno es brelevero, sí, hace el Tikkun Haglalí, hace el Boedut, se levanta temprano, hace muchas cosas, pero si no ha pagado las deudas, y menos si es para otro brelevero, no lo dejan entrar allá a la cámara de Rabbi Nachman. Entonces, sí, es lo único maluco de Brel, que uno no puede salir, hice este mundo debiéndole nada a nadie. Entonces sí, esa fue la recompensa. Ya después sí, pues lo perdonaron, subió allá donde Rabbi Nachman a estudiar con Rabbi Nachman. ¿Y por qué? Porque pasó esa vergüenza calladito. Entonces eso es muy importante, pues que si uno está en estos caminos, sí o sí lo van a poner a pasar vergüenza. Listo, seguimos con el estudio de Licotea la Hot. Pues ahora a Osman que venga acá. ¿Dónde está el librito? No. Ah, bueno.
Adelante, Osman. Estamos a cargo de Osman para Licutea la Hot. Bienvenido, Osman, bienvenido. Todo lo bueno. Todo lo bueno. Hola, ¿qué más? ¿Cómo van todos? Todo muy bien. Creo que a mí me parece que hermosa esa historia, ¿no? Sí, tremenda y buena. Qué agradable conocerla. Muy bonita. Y qué mensaje, pues. Para mucha gente no será nada, de pronto no ser responsable con las deudas, pero imagínese el mensaje tan importante y lo delicado. Sí, sí. Qué bueno. Y el amor del estudiante, vea. Imagínate, estar dispuesto a pasar una vergüenza con tal de, Lo que fuera, de asistir. sí, Qué de bonito. estudiante Sí, sin cero, hermano. sí. Grandes historias de los martes. Uy, sí, sí, muy bonito. Yo no la había escuchado, la verdad. Muy bonita. Bueno, Bueno, espero que todos ustedes estén muy bien. Eh, Recuerden que estamos estudiando juntos del Licutea Hot, precisamente, de Reb Nosson, de Rabbi Natán. El Licutea la Hot. Estamos pues apenas haciendo los pinitos. Apenas hemos estudiado el primer punto, que es el, digámoslo así, el punto donde Reb Nosson nos quiere ambientar un poquito acerca de lo que es todo el desarrollo de los discursos del Likutei Halajot. Y la semana pasada leíamos que precisamente terminando ese primer punto, Reb Nosson nos aconsejaba ahí en la lectura puntualmente que estudiáramos la lección de... ¿Cuál lección recomendó Reb Nosson ahí al final que debíamos... No es la Zandra, no es la Zandra, la del Licutey Morán. Exactamente. Muy bien, doña Tere, exactamente, sí. Entonces, como nosotros somos queremos ser breleveros juiciosos, y para ser breleveros juiciosos hay que seguir el consejo de los sabios, de los Haikim, ¿cierto? No por nada nos lo dice Reb Nosson, que estudiemos esa lección, porque esa es la base, como le digo, las bases para poder seguir adelante con el estudio del Likutei Halajot. Entonces, como nosotros somos tan afortunados y tenemos precisamente aquí en la Asociación Breslev esa lección, entonces lo que vamos a hacer es ser bien juiciosos y vamos a continuar. Ya hemos leído un par de páginas, estamos en la página 31, en el párrafo que va a comenzar, que dice sobre la construcción del santuario. Entonces, recuerde que, insisto en eso, estamos estudiando juntos, entonces todos los aportes de ustedes como estudiantes, los que tienen el libro, que hay varios que tienen el libro, y los que no, que van tomando notica y quieren aportar. Recuerden que estamos construyendo el concepto de ver los puntos buenos. Entonces yo sé que muchos de ustedes también han encontrado enseñanzas relativas a eso en otras lecturas y seguro las pueden compartir. Entonces también aprovechamos y las compartimos aquí con todo listo. Recuerde que nos reunimos, por supuesto, en honor a Hashem y que nos conectamos con los Haikim, con todos los Haikim de todos los tiempos, con los Haikim grandes y también con los Haikim de esta generación. Conectamos con todas las almas de Israel y le pedimos a Hashem que ilumine al pueblo de Israel, que traiga la paz a Israel, que traiga la paz al mundo entero, también a nuestros países, a Colombia, a Costa Rica, a toda Latinoamérica y el mundo entero. Necesitamos la paz. Que el Eterno nos ayude a rectificar el habla, que nuestras palabras
que de nuestra boca solo salgan palabras buenas, palabras dulces, palabras de amor, y que seamos capaces de trabajar en nuestros corazones, es donde verdaderamente logramos hacer la construcción del santuario. Y así empieza, así continúa Samra. ¿Es visto? La construcción del santuario. Moisés era completamente bueno, como nos dice la Torá, y ella lo miró y vio que era bueno. Éxodo 2:2. Era por esto que él tenía el poder de encontrar siempre el bien en cada uno, hasta en los pecadores. Y fue por esto que el santo, bendito sea, se reconcilió con el pueblo judío y le ordenó entonces construir el santuario. Cada uno debía traer una contribución para la construcción de acuerdo con su corazón. El bien dentro de cada judío había sido despertado y cada uno trajo su contribución, de acuerdo con su bien individual. El santuario se construyó a partir de todo el bien que se recolectó de cada uno de los judíos. Enseña la Torá que al pueblo se le dijo que trajera oro, plata, cobre, azul celeste, lana púrpura y lana teñida de carmesí, etc. Está en Éxodo 25:3. Estos eran los colores supernos, correspondientes al bien que existe en cada judío. A esto se aluden las palabras que el santo, bendito sea, dirigió a los judíos. Israel, en quien yo me enorgullezco. Dice Etpaer, Isaías 49:3. La raíz hebrea peer tiene la connotación de belleza de color. El pueblo judío incluye todos los colores supernos en todo su esplendor. Estos son los puntos buenos que existen en cada judío, hasta en el más caído, pues cada uno tiene su propio y único punto bueno que no se encuentra en ningún otro judío. Likutei Moharan 1:34. Recuerdo que esta lección, Daniel, fue una de las primeras que estudiamos, ¿cierto? Realmente Likutei Moharan 34, que habla de los puntos buenos, el punto del alma, es el punto del sadik, el punto del amigo y el punto de cada persona. Fue cuando empezamos, ahí fue cuando ¿cierto? Nos enfocamos más en Breslev, con esa lección. Por esto el santo, bendito sea, se enorgullece en ellos. El santuario y el templo contenía todos estos colores, donados, si así pudiera decirse, por cada uno de los judíos en la generosidad de su corazón. Y así se construyeron a partir de todos los puntos buenos de los judíos. Luego del pecado del becerro de oro, Moisés tuvo que buscar los puntos buenos en cada uno de los judíos. Y fue entonces que se les ordenó a los judíos respecto a la construcción del santuario, edificado como lo fue a partir de sus puntos buenos. Soy negra, debido al becerro de oro, pero hermosa, debido a la construcción del santuario. La idea de que el santuario está construido con el bien que se encuentra en cada judío es algo implícito en Asamra. Este es el concepto que subyace a la afirmación de Rabbi Nachman respecto de la persona que puede encontrar todo el bien que existe en el pueblo judío. El Hassan, el líder de la plegaria, quien es capaz de comprender todos los conceptos incluidos en el santuario, construido por cada uno de los adikim de la generación. Ahora deberán estar claras las conexiones que subyacen en los pensamientos de Asamra. La mañana, un tiempo de amor. Hemos visto que para poder despertar, debemos despertar el alba. Salmos 57:9. Debemos despertar el punto bueno en nosotros, que es el alba, Shahar. Soy negra, Shehorah, pero hermosa. Cantar de los Cantares 1:5. Cuando usamos este medio para despertar de nuestro sueño, es decir, de nuestra caída espiritual, entonces despierta la lira y el arpa. Salmo 57:9.
Pues a través de encontrar los puntos buenos que se forman las melodías, tal cual explica la lección del Rebbe Nachman. Todas estas ideas están implícitas en las palabras del Shulchan Aruch, código de leyes. La persona debe fortalecerse como un león y levantarse temprano en la mañana para el servicio a su creador, despertando el alma. Beit Yosef. He puesto al Señor siempre delante de mí. Este es el principio más importante de la Torá, el Remá. La persona debe fortalecerse como un león y levantarse temprano en la mañana para el servicio a su creador. Esto nos dice que la persona debe fortalecerse a despertar de su sueño, de su caída espiritual. ¿Y cómo debe hacerlo? Despertando el alba, despertando sus puntos buenos, que como hemos visto, corresponden al concepto del alba. La mañana es el momento para este despertar, porque en la mañana es Abraham, la influencia dominante, y Abraham es el hombre de bondad. Zohar 1:203. Pues inclinarse hacia la cualidad del amor y juzgarse a uno mismo en la escala del mérito es lo que permite despertar de su sueño. Abraham se inclinaba hacia la bondad y encontraba el bien en todos. Fue así como hizo conversos y llevó al mundo más cerca del santo, bendito sea. Las palabras del Beit Yosef son seguidas inmediatamente por la glosa del Rema, quien cita las palabras de los Salmos. He puesto al Señor siempre delante de mí. Salmos 16:8. ¿Cuál es la conexión? El significado es: siempre tengo al santo, bendito sea, delante de mis ojos. Aunque yo estoy lejos de él, él está siempre delante de mí. En el sentido de que siempre encuentro un punto bueno dentro de mí. El versículo del cual el Remá tomó estas palabras contiene en sí la enseñanza de Asamra. He puesto al Señor siempre delante de mí. Él se encuentra a mi diestra. No seré movido. Salmos 16:8. Yo he puesto al Señor siempre delante de mí. Incluso si he descendido al más bajo de los niveles, el cielo no lo permita. No seré movido, porque Él está a mi diestra. La mano derecha es una alusión al concepto cabalístico del lado derecho, encarnado en la figura de Abraham e identificado con la cualidad de la bondad. Es mediante esta bondad que implica juzgar de modo favorable, que no seré movido. Las plegarias diarias. La noche es el tiempo para dormir. Encontramos en las enseñanzas de la Kabbalah que en la noche la Shejinah extrae las chispas de santidad que han caído bajo el control del otro lado. Esta enseñanza alude a la manera en que la persona que se encuentra abrumada por el sueño debe dedicarse a encontrar en sí misma los puntos buenos mediante los cuales pueda despertar. Dijo el rey David: me acuerdo de mis canciones en la noche, medito en mi corazón y mi espíritu, Ruach, inquiere. Salmo 77:7. Uno busca el buen viento, Ruach, el punto bueno. Es mediante esto que se forman las melodías. Es al esforzarnos por despertar de nuestro sueño, buscando los puntos buenos, que podemos alcanzar la verdadera plegaria. Pues descubrir los propios puntos buenos es el fundamento de la plegaria, tal cual está explicado en la Samra. Cantaré a mi Dios. ¿Cómo? Va Odín, con lo poco que me queda, con el punto bueno. El orden del servicio diario de la plegaria puede ser visto como un desarrollo de esta enseñanza. Comenzamos recitando los pasajes que relatan los sacrificios y las ofrendas de incienso que se hacían en el templo. Los sacrificios y las ofrendas de incienso eran en sí mismos procesos de separación y de selección, mediante los cuales los puntos buenos eran elevados desde el dominio animal y desde el nivel de la mayor materialidad. En el caso de los sacrificios, la intención fundamental era lograr una elevación desde el nivel animal al humano. La ofrenda de incienso ejemplifica cómo es que el bien puede encontrarse hasta en un pecador.
Entre los ingredientes que constituían el incienso se encontraba el gálbano, especia que en sí misma tenía un olor nauseabundo. Del hecho de que igualmente debía ser incluida en el incienso, aprendieron nuestros sabios que toda plegaria comunal que no incluye la plegaria de un pecador no es plegaria en absoluto. Eritot 6b. Tal como la quema del incienso liberaba las chispas de bondad, de la misma manera el fundamento de la plegaria es encontrar los puntos buenos hasta en el pecador más grande, quien se asemeja al gálbano. 11 ingredientes constituían el incienso, el gálbano y otros 10 más. Estos 10 corresponden a las 10 clases de melodías creadas mediante los puntos buenos que pueden encontrarse hasta en el pecador. Oigan, qué pena, me perdí. ¿En qué página va? Qué pena. En la 35. La página 35 de Asamra. Estamos en este libro. Incluso si de los muchachos de los que lo tienen quieren leer, bienvenidos. ¿Ya se ubicó? Bueno, continuemos. El habla, les dice un versículo del Cantar de los Cantares. Paloma mía, tú que anidas en las grietas de la peña, en los escondrijos del precipicio, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro está lleno de gracia. Cantar de los Cantares 2.14. Al recitar las palabras de los párrafos que tratan de los sacrificios, es como si estuviéramos ofrendando los sacrificios mismos, como dicen nuestros sabios. Cuando uno estudia las leyes de la ofrenda quemada, es considerado como si de hecho hubiera traído su ofrenda. Berajot 26b. La razón por la cual recitar estas palabras es equivalente a traer las ofrendas es porque el objetivo más importante de la ofrenda del sacrificio se encuentra en el ámbito de la palabra. Su objetivo era separar las chispas que se encuentran en el ámbito de lo inanimado, de lo vegetal y de la vida animal, y elevarlas hacia el ámbito de lo humano, cuya especificidad se encuentra en la facultad del habla. Al elevar los puntos buenos de los niveles más bajos, lo más importante es llevarlos hacia el nivel del habla, antes de que el bien fuera visible y estuviera separado del mal que lo cubría. El bien era mudo. Sin la facultad del habla, como está escrito, estuve silencioso como un mudo, aunque mi dolor se ha recrudecido. Salmos 39.3. Cuando el bien se revela, lo esencial de esta revelación y de la elevación que se produce es el nacimiento en la persona de la facultad del habla. Paloma mía, tú que anidas en las grietas de la peña, en los escondrijos del precipicio. El punto bueno en la persona es llamado paloma, pues la paloma es fiel a su pareja y nunca la abandona. Midrash Sira Sirim 4. El punto bueno que existe en cada individuo, hasta en el más bajo, siempre se encuentra unido al santo, bendito sea. No importa dónde pueda estar. Cuando este punto bueno cae en las profundidades de las clipot, las fuerzas represivas que lo rodean por todos lados. Paloma mía, tú que anidas en las grietas de la peña, en los escondrijos del precipicio. Entonces, el santo, bendito sea, le dice, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro está lleno de gracia. Aunque te encuentres en el ocultamiento de la grieta, en el más bajo de los niveles, tú misma eres hermosa. Yo soy negra pero hermosa, revélate, le dice el santo, bendito sea, y muéstrame tu rostro, pues aún eres hermosa. El punto bueno siempre es hermoso. Encuentra y revela la belleza de tu punto bueno, y con esto déjame oír tu voz.
Porque al revelar el punto bueno podemos entonces hablar, agradecer y alabar al Santo, bendito sea, mientras que antes ni siquiera podíamos abrir nuestros labios. Otro versículo del Cantar de los Cantares dice: Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Cantar de los Cantares 2.14. Rashi explica que habitar en los huertos implica el exilio entre las naciones. Esto simboliza los puntos buenos que se encuentran entre las naciones, y así pudiera decirse, es decir, entre los malos deseos y las faltas que se encuentran encarnadas en los diferentes pueblos del mundo. Darle Coteísmo Arán 1.36. El Santo bendito sea, anhela que los puntos buenos se expresen con la palabra. Así, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. El Santo bendito sea, desea que los puntos buenos sean revelados y sus voces oídas en canciones y alabanzas a Él. Así, la elevación de los puntos buenos, de modo que puedan revelarse y ser expresados en la palabra, se encuentra implícita en el sacrificio ritual. Y esto es por lo cual aquel que estudia los pasajes que se tratan sobre los sacrificios, es decir, que los estudia con la facultad del habla, es considerado como si él mismo hubiera ofrecido esos sacrificios. El objetivo mismo del sacrificio se encuentra en el ámbito de la palabra. Eso obviamente, mire que es muy claro, ¿cierto? Por eso aquí tratamos de que, obviamente, en las plegarias, hacerlas en voz alta, que nosotros, pues, mínimo nosotros podamos escuchar nuestra voz. A veces es difícil porque hay personas alrededor o a veces pues, son sitios que no son demasiado privados, pero hay que tratar mínimo de que uno pueda escucharse. Eso está muy claro pues aquí hasta esta parte. Y también, porque también insistimos a veces de que puedan hacerlo ustedes allá, también fue uno de las intenciones de que todos tuviéramos los libros allí en sus hogares y que trataran de seguir también la lectura ustedes allá usando su voz, leyendo el texto en voz alta también en sus casas. Eso tiene un poder muy grande. No estamos inventando nada, aquí está escrito. Tenemos otro poquito. El santuario y la obra de la creación. Y levantó la mano, ¿cierto? No se ve. Sí. No. Osmo, yo le iba a preguntar, ¿es Zambra o Sonra? Asamra. Asamra, sí. Con Z. Vamos a decir. A-Z-A-M-R-A. Y Asamra traduce cantaré. Cantare. Que sigue siendo el tema de las melodías, ¿no? Por eso cantar las melodías. Mucho que ver con Ticojalí. Mucho, sí. Es que muchas de las lecciones de Rebbe Nachman se basan en versículos de los Salmos. Aquí le hemos referenciado en varias ocasiones. Sigamos. El santuario y la obra de la creación. Diariamente, cuando los Kohanim realizaban los sacrificios rituales en el templo, los levitas, de pie en su plataforma, elevaban canciones. Mientras una delegación de israelitas recitaba el relato de la creación,
Génesis 1, y la canción de Moisés a Asino, Deuteronomio 32, Megilá 3 y Ta'anit 26. Dado que el propósito más importante de los sacrificios era encontrar y separar los puntos buenos del medio de las impurezas animales, eran precisamente los Kohanim quienes llevaban a cabo el sacrificio ritual, pues el Kohen es un hombre de bondad, como se encuentra ejemplificado en la figura de Abraham, de quien está escrito: tú serás un Kohen por siempre. Salmo 110:4. Apelando a la cualidad del amor y juzgando a todos favorablemente, es posible descubrir los puntos buenos hasta en el más bajo de los niveles. Este era el objetivo de los sacrificios y es mediante esto que se forman las melodías. Era entonces que los levitas, de pie en su plataforma, elevaban cánticos y ejecutaban instrumentos musicales, pues las melodías se formaban gracias a la revelación del bien alcanzada por el Cohen, el hombre de bondad. Y la delegación de los israelitas que se dedicaban al estudio de la Torá representaba la facultad del habla, pues el objetivo del sacrificio era elevar el bien al nivel del habla, que representa su nivel más elevado. Para explicar por qué el primer pasaje recitado por los israelitas era el relato de la creación, es necesario comprender que la esencia misma de la creación yace en la separación del bien, así decimos, y que en su bondad Él renueva cada día, constantemente, la obra de la creación, desde la liturgia de la mañana. Y respecto a cada uno de los 6 días de la creación está escrito que era bueno, Génesis 1. Antes de la rectificación generada por el acto de la creación, está escrito: la tierra era informe y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Génesis 1:3. Aquí tenemos el concepto del mal que prevalece cubriendo el bien. La rectificación se produce mediante el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Génesis 1:3. El Espíritu aquí es el Espíritu del Mashiach. Mashiach es la esencia misma del bien. Y de hecho todos los puntos buenos que se encuentran en cada uno de los judíos son chispas de Mashiach. Recuerden que leemos textualmente pues, la referencia a los judíos por respeto y honor al texto de Rabbi Nachman y de Reb Nosson, ¿cierto? Pero por supuesto que nosotros también lo llevamos y nos sentimos con alegría, pues partes también de todo esto. Es mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu bueno, el Espíritu de Mashiach, que el mundo se sostiene y se construye, pues es gracias a él que los puntos buenos pueden encontrarse hasta en medio del informe y vacío, y fue por medio de esto que Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Fue entonces que Dios dividió entre la luz y la oscuridad. Génesis 1:4. Pues es mediante el punto bueno que uno encuentra en sí mismo que accede genuinamente a la escala del mérito. Entonces la luz se revela y la oscuridad es separada de la luz, el bien del mal, etc. De modo que la misma esencia del acto de la creación es encontrar y separar el punto bueno. Se ha enseñado que la forma del santuario estaba diseñada a partir de la forma de la creación. Está en Introducción al Tikkun Zohar. Pues también el santuario estaba construido con el bien que había sido separado del mal. La delegación de israelitas que estaba presente mientras se ofrecían los sacrificios recitaba el relato de la creación, pues el sacrificio mismo era un aspecto de la obra de la creación, es decir, separar el bien del mal. Por el mismo motivo, el lugar para la ofrenda de sacrificios se encontraba en el santuario y en el templo, pues también el santuario y el templo estaban construidos mediante la separación del bien. Es así que el lugar del templo es llamado esta buena montaña. Deuteronomio 3:25. El segundo pasaje recitado por la delegación de israelitas era la canción de Moisés.
Esto se debe a que mediante esta canción, Moisés prometió que la Torá nunca sería olvidada. Deuteronomio 31:21. Esta canción responderá como un testigo, incluso en el mayor de los ocultamientos, cuando yo ocultaré mi rostro. Esta canción será testigo. El mensaje de la canción es que incluso si el pueblo judío se encuentra lejos del santo, bendito sea, incluso en el más profundo de los ocultamientos, sin embargo aún allí está cerca de él, porque aún hay puntos buenos en ellos, hasta en el más bajo. Y así está escrito en la canción, porque la porción del Señor es su pueblo, y Jacob es su posesión especial. Le halló en una tierra desierta, Deuteronomio 32:9-10. Esto significa que, incluso en una tierra desolada e informe, la porción del Señor es su pueblo, pues los puntos buenos que aún permanecen en la persona son su porción de divinidad. Todo el pasaje era recitado mientras se ofrecían los sacrificios, pues este pasaje es llamado una canción, y las canciones y las melodías se forman mediante el descubrimiento de los puntos buenos hasta en una tierra desierta. Entonces, mire por ejemplo que hemos aprendido que una herramienta espiritual para nosotros separar el bien del mal de cada uno de nosotros es el estudio de la halajá, ¿cierto? El estudio de las leyes. Esto inclusive es uno de los consejos de Rebbe Nachman, que todos los días tratemos de estudiar por lo menos 2 leyes, si no se puede una, y si no se puede un párrafo, y si no se puede medio renglón, pero intentar hacerlo, porque eso va haciendo el trabajo en nuestro corazón de ir haciendo esa separación entre el bien y el mal. Pero aquí mire que encontramos pues algo muy puntual, precisamente, en la lección, y es buscar también en nosotros algo bueno que tengamos en el día, sobre todo en el día, ¿no? Hacernos en el bodedú ese autoexamen de conciencia, y por supuesto, antes de ver aquello en lo que erramos, en lo que fallamos, también encontrar las cosas buenas que hayamos hecho en el día. Tenerlo presente porque es fundamental también en ese proceso de separación, y para no dejarnos caer tampoco. Bueno, yo creo que dejemos hasta ahí, Daniel, Sí. esta parte. ¿Qué quieren decir los compañeros? Adelante. Los que no hablen, le pagamos el QR y pagan multa. Adelante, Guillermo. Bueno, no, me conecto de la lectura, sobre todo con lo mencionado en la parte de hacer las plegarias con cántico. El tema del arpa, la lira, el sonido de los instrumentos, hacen que uno tenga una conexión, así como lo recomienda en la última parte del Tikkun, donde alabar, ¿sí? Con arpa, con lira, con platillos altisonantes, todo eso es como algo muy representativo para mí, donde también vi en un pequeño video del rabino, que él habla de que el tikkun lo debíamos hacer cantando, sí, lo debíamos hacer cantando, que sería lo ideal. Yo en ciertos momentos que tengo el espacio, porque pues hay que tener cierto espacio para hacerlo, lo he hecho de esa manera y es muy gratificante y llena mi corazón de alegría, llena mi corazón de alegría y lo hago con mucha devoción y fe. Entonces sí, eso les quería compartir, me llevo esa parte de la lectura. Ahí nos está pidiendo la mano doña Tere. Don Guillermo, sí señor, es muy recomendado intentarlo. A veces a uno, sobre todo al principio, a uno
uno siente un poquito de Como que le da vergüenza. pena con uno mismo. Le da pena, sí, porque no hay pena. Y lo mismo Que en puedo el Ivo Edu, aceptar. lo mismo en el No, Ivo no, Edu. no, yo no siento pena, yo siento, pues, a ver, desde la primera vez que lo hice sentí mucha alegría. Lo digo es porque el espacio, digamos que socialmente en la casa, la familia, sí, ¿qué le pasó? O sea, la gente no sabe, no tiene la información, no lo va a entender como lo tiene uno. Pero, por ejemplo, cuando estoy en la casa de la cumbre, que tengo más espacio, sí lo hago de ese modo y me llena mucho espiritualmente. Sí, es algo que uno tiene que ir haciéndole de a poquito. También en el Ivo Edu, también una especie de cancioncita. Sí. También es bueno, sobre todo la gratitud, uno poner música o en los audífonos. Y lo que decía ahorita Osman, pues, es escuchar la voz. También lo puede hacer uno más silencioso, pues como más, un volumen bien bajo. Pero sí, Doña Tere, adelante, la escuchamos. Ah, buena, de la primera parte que tú estabas leyendo, Osman, lo que me, no digo que me sorprende, sino que me alegra o me llama la atención, es cómo conseguir, encontrar, buscar esos puntos, esa parte divina, esas chispas de divinidad, no solamente en las almas judías o en el judío, sino en las personas, incluyéndome, lógicamente, incluyéndonos a nosotros mismos. Pues eso también eso va a contribuir o genera un aporte para la reconstrucción del templo, porque dice justamente que es despertando esas chispas divinas, consiguiendo, hablando de ellas, encontrándola y posiblemente inclusive hasta, como dice la parte de cantar de los cantares, o sea, si era negra pero soy hermosa o soy bella, bueno, negra soy realmente, pero me refiero a la otra parte. Pero afrodescendiente, por favor. afrodescendiente no negrita, que es otra cosa, mijito. Eso de afrodescendiente, eso es nuevo, eso es nuevo. Bueno, entonces pienso que es lo bonito de esta lección de hoy. Si yo logro dejar esa parte negativa o esa parte que pertenece a la mala inclinación, de ver cosas feas y cosas malas en los demás y cosas malas mías, cuando estoy haciendo mi dúo, cuando estoy enfrentando el día, cuando me estoy despertando el alba, que empiezo a ver justamente la creación, porque yo me despierto y no solamente agradecer que tengo un día más, sino que estoy disfrutando de la obra de la creación, que es renovada todos los días, ¿no? Entonces, si yo cuando empiezo a hacer mi oración, empiezo a enfrentarme a ese nuevo día, empiezo a visualizar, a ver, a reconocer esos puntos buenos, pues es un pequeñito, es una piedrita que estoy poniendo para la reconstrucción del templo, no solamente para mi ticún personal, sino para la reconstrucción del sagrado templo. Entonces, eso es lo que me alegró de esa lección, de esa parte inicial, Osman. Gracias. No, gracias a usted, doña Tere, Yo gracias. quiero también comentar algo. Yo soy Dover Díaz. Adelante, don Robert. Adelante, don Robert. Hable, doña María. Dale igualito a doña María, pero adelante, hágale, aquí no discriminamos, hágale. La escuchamos, adelante. A mí me llamó la atención esta parte que dice la calidad del amor. Es algo tan maravilloso porque es algo diferente que hoy en día entendemos lo que es el amor a lo que nosotros por lo menos podíamos entender en aquel tiempo cuando nosotros hablamos de Moisés, que un hombre desprendido, un hombre que lo daba todo. Cuando hablamos de Abraham, vemos esa conexión de Abraham delante de la presencia de Dios. Entonces, eso es algo tan maravilloso
que nosotros hoy en día nos podemos permitir y desarrollar ese poquito de amor hacia las demás personas, por lo menos amor, compasión, sentir esa conexión con las personas que nos rodean, de pronto no querer que las personas vele los defectos, sino amarlo como por lo menos lo hizo Moisés, que lo hizo Abraham. Entonces, que la presencia de Dios delante de ellos, por eso le preguntaba a Osma que qué era Zambra, porque vemos la melodía, cuando nosotros nos despertamos, no solo un caminar para nosotros, sino ser mejor personas para los demás, porque yo digo que nosotros menguar, nosotros desarmarnos para que las demás personas que están a nuestro alrededor puedan ver la calidad humana que hay en cada uno de lo que nosotros éramos y de lo que somos ahora. Porque es importante cuando aquí hablamos del amor, entonces nosotros miramos, nos vamos a Moisés y nos vamos a Abraham, entonces uno se pone a mirar esa parte y nosotros decimos, pero ¿cómo amaba yo con un amor tan infiel? ¿Cómo amaba yo cómo daba yo mi amor si era una hipocresía? Y hoy en día que hemos caminado en el conocimiento, entonces nos sentimos con una conexión diferente. Por lo menos yo me siento así cuando hablo de mujer, cuando veo estas historias de lo que Moisés hacía, entonces yo me reflejo de eso, que quiero ser, como decía Osma, cuando dijo Osma la oración, trabajar en mi corazón para tener esos puntos buenos de mí y para que las demás personas lo puedan ver, que podamos tener ese trabajo de calidad, un amor de calidad para las demás personas y que podamos reflejar de estar en la presencia de Dios, pero no como lo hicimos, sino como lo podemos hacer de ahora para adelante, para que muchas personas puedan ver lo que somos hoy en día con ese amor, con esa melodía, con esa parte dominante que tenemos en nosotros, pero que ese santo que se refleje con ese traje de oro, de pulpo, vestido de oro fino, que ese es Israel, y que nosotros podamos ver esa parte de lo más profundo de nuestras vidas, mirando siempre con la conexión de buscando al Santo de Israel, pero menguando y creciendo, pero cada día siendo mejores personas. Bravo, Dover. Tremendo. Selectón Dover, siga asistiendo. Tremendo. Muchas gracias. Sí. Yo creo que sigue siendo, que tenemos que insistir en eso, sigue siendo bonito, que es precisamente lo que está logrando la Asociación BRES de Colombia con nosotros. Cada uno en nuestro proceso es lo que estamos logrando todos juntos. Como dice Carlos, y le doy la palabra ahí, intentando ser cada día mejor ser humano. Adelante, Carlos, hermano, lo escuchamos. Gracias, Osman, gracias, compañeros. No, esto es una delicia, esto es una maravilla, escuchar a don Guillermo, doña Tere, doña María, escuchar hablar de esta clase, o sea, a Samra. Yo me imagino que una persona llega aquí por primera vez y dice, bueno, ¿de qué es que están hablando y por qué comparten y qué es todo eso? Claro, es que hemos poco a poco ido haciendo un trabajo y por eso nos deleitamos, y yo sé que cada vez que escuchemos más de estas enseñanzas, más vamos a irnos despertando, porque precisamente eso es Asamra. Nos vamos a ir despertando poco a poco. Ese es Asamra, y por eso este estudio de Likutei Halajot, Rabbi Natán inicia con Asamra. Qué maravilla escuchar los compañeros. Y
para rescatar algo antes de decir lo que yo voy a decir, algo de doña Tere, que dijo pues que mañana, porque todo eso tiene que ver con la Zambra, cuando el alba, cuando empieza a amanecer, que doña Tere dijo que eso es como empezar a, la creación inicia de nuevo, y es verdad, yo me levanto por la mañana cuando despierto antes de que amanezca, y todo está oscuro, y luego comienza todo como a formarse, y empieza uno a ver las montañas, y empieza, como si estuviera creando todo nuevamente. Entonces, ese alba, ese despertar es muy bonito. Lo que quería decir es que acerca de Asamra, pues sabemos que Asamra es encontrar los puntos buenos en nosotros y en los demás, o sea, permanente estar buscando los puntos buenos en nosotros y en los demás. Les quería contar acerca de cómo inició Licuteya Lajot, que es pues con eso de despertarse con la fuerza de un león y con la agilidad de un leopardo. Mi nieto tiene 13 años, va a cumplir 13 años, y a veces se queda en la casa de nosotros, y ya uno comienza a utilizar esas cosas. Entonces yo le digo, Nico, como apenas está despertando, lo estamos llamando, le digo, Nico, busca la forma de que en tu mente aparezca este pensamiento: despertarme con la fuerza de un león y con la agilidad de un leopardo. Y Nico se tira de la cama. Y les cuento, muchachos, que yo se lo digo a Nico porque es que eso me sirve mucho, y se lo digo para que lo pongan en práctica, porque claro, lo hemos mencionado, que despertarse en la mañana, eso es difícil, eso no es tan fácil de dar la cama, pero si ese primer pensamiento, obviamente que lo primero es que el nombre del creador, pues que es lo que decimos, pero si nos decimos por la mañana esa frase, nada más con eso, decir, ayúdame Padre amado a despertarme como con la fuerza de un león y la agilidad de un leopardo, eso es mágico, eso es milagroso, eso nos despierta. Entonces, para Samra, que es cantaré, rescato de lo que leíste hoy, Osman, que dice un versículo, cantaré precisamente a Samra, cantaré a mi Dios con lo poco que me queda. Y voy a dar para conectarlo con lo que nos empezó a hablar Daniel acerca de la vergüenza de Shimshon. O sea, Shimshon, ese muchacho que fue con lo poco que le quedaba, no le quedaba ni la ropa, pero cogió ese vestido y se fue con eso a estudiar con Rabí Natán. Estudiar con Rabí Natán es cantarle a Dios con lo poco que le queda. Y esa vergüenza no solamente, porque quería también mencionar eso, esa vergüenza no solamente tiene que ver con la humillación, también tiene que ver con la humillación, que es la historia que nos trajo Daniel hoy, pero yo quería mencionar algo acerca de la vergüenza, porque esa vergüenza nos lleva precisamente a eso, con lo poco que me queda. A veces, cuando estamos en este camino de estudiar Breslev, y no solamente estudiar Breslev, sino desde hace años queriéndonos conectar con el Creador, cuando hacemos algo que no debemos hacer, sentimos vergüenza, ¿sí? Sentimos esa vergüenza. O cuando, que te escuché a vos, Osman, decirlo en estos días, no solamente cuando hacemos algo que no debemos hacer, que cada uno sabemos, porque esa es nuestra conciencia o nuestro pensamiento, cuando hacemos algo que no debemos hacer, pero también vos dijiste cuando no hacemos algo que debemos hacer. O sea que ahí hay mucho pues para poder rescatar y aprender. Entonces, pero me voy a saber, cuando hacemos algo que no debemos hacer, y lo voy a traer directamente sin pelos en la lengua, muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Yo lo menciono así porque la mala inclinación nos ataca mucho con el tema de la sexualidad. Entonces, cosas que nuestra conciencia nos dice, no, esto como que me pasé, y nosotros que estamos en este camino sentimos que no debíamos hacer eso, esa vergüenza puede hacer que nos alejemos del Creador. O sea, esa misma vergüenza, uy, no, ¿cómo hago yo higo de Dud con esto que hice? O cómo yo voy a coger un libro de Rabbi Nachman si me siento impuro. Me siento impuro, Dios libre. Entonces, ¿cómo hago yo para conectarme? Nuevamente siento vergüenza. Esa vergüenza precisamente es un punto bueno en nosotros. Y hoy lo voy a aprender así. Esa vergüenza, si yo siento esa vergüenza, quiere decir que en mí hay puntos buenos, porque yo no sintiera vergüenza por las cosas equivocadas que hago, entonces no rescataría esos puntos buenos. Esa vergüenza es un punto bueno mío. Y esa la comienzo a sanar con esas herramientas tan poderosas que recibimos de la Teshuvá y la Ibodedut. O sea, bueno, ya me equivoqué, ya hice lo que no tenía que hacer, o no hice lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál es mi salvación? ¿Cuál es mi paracaídas? ¿Cuál es en lo que yo voy a conectarme otra vez con mi Creador?
con la Teshuvá y la Ibodedut. Y esa Teshuvá, ahora yo tomé una nota, yo dije, uy, entonces la Teshuvá también es un punto bueno, o sea, eso es un punto bueno mío, porque tengo ese anhelo de tener un arrepentimiento sincero. O sea que ahí ya con ese punto bueno, con ese poco que me queda, cantaré a mi Dios con lo poco que me queda. Así haya caído, me haya equivocado, haya pasado la prueba, cuando hago Teshuvá, cuando hago Ibodedut, cantaré a mi Dios con lo poco que me queda. Y para terminar, que es algo que me ha ayudado mucho con lo del rabino Jonathan. Yo soy mucho de tomar nota de las frases. Muchachos, usted no alcanza a imaginar todo lo que a mí me ayudan las frases. Y el rabino Jonathan, en algunas de sus charlas, dice, existen dos clases de libre albedrío. Yo sé que muchos hemos escuchado esto, pero necesitamos recordarlo, porque eso precisamente nos va a ayudar para esa vergüenza y para esas cosas equivocadas. Existen dos clases de libre albedrío: un libre albedrío hacia el futuro y un libre albedrío hacia el pasado. En el libre albedrío hacia el futuro tenemos dos opciones y en el libre albedrío hacia el pasado tenemos una sola opción. ¿Cuál es la opción que tenemos en el libre albedrío hacia el pasado? Decir inmediatamente, así Dios quiso que fuera. Listo, punto. Me equivoqué, así Dios quiso que fuera. Y en el libre albedrío hacia el futuro, dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos? Un deseo profundo de hacer el bien, dice el rabino Jonathan. Un deseo, un anhelo profundo de hacer el bien y la plegaria. ¿La plegaria qué es? La ibodedut. Herramientas tan poderosas, amigos y compañeros breleveros, que es la ibodedut, que eso es algo que Rabbi Nachman nos trae, algo grande. Eso yo me pongo a mirar en tantas cosas que uno ha aprendido y la ibodedut es algo que Rabbi Nachman nos trajo para esta generación. Y la Teshuvá, obviamente, que nos sirve para hacer esa confesión y que nos va a ayudar inmediatamente a sanar y a volver otra vez a decir, cantaré a mi Dios con lo poco que me queda. Gracias a Hashem que nos siga ayudando. Gracias, Shem, gracias, Shem, gracias, Carlos, hermano. Oh, poderoso. Poderoso, hermano, sí. Tremendo. ¿Algún otro comentario? Ayer vos. No, Mickey Mouse. Bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí, por compartir sus puntos de vista, sus puntos del alma. Nada, desearles todo lo mejor, todo lo bueno y esperarlos con el favor del Eterno el próximo viernes que podamos encontrarnos y estudiar la Parashá, recibir juntos el Shabbat. Feliz regreso a casa, muchachos. Los queremos mucho. Gracias. Prohibido ser cucho. R, comando. Chao, shalom, todo lo bueno. Shalom, buenas noches a todos. Chao.